Ella nos servirá esta noche. Que es un buen entrenamiento para ella, anunció mi suegra a los invitados en el día de mi boda, con una sonrisa tan venenosa como la de un gato que derriba un jarrón y se sale con la suya. Incrédula, miré a mi esposo. Él reía, como si todo fuera una broma. Drina, serás parte de la familia. Tienes que aprender a servir bien, dijo, como si me estuviera compartiendo un secreto ancestral. Fue entonces cuando escuché el sonido de un micrófono ajustándose, ese ruido seco que avisa que algo explosivo está por venir. Mi mamá, con una mirada chispeante que conocía bien, tomó el micrófono y declaró, sorpresa para los padres del novio. Las sonrisas presumidas se congelaron. Se pusieron pálidos como si alguien hubiera jalado la alfombra roja bajo sus pies. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola a todos. Mi nombre es Drina, tengo 27 años, y hoy les voy a contar una historia que marcó mi vida. Es una de esas historias que te hacen replantear todo, desde el valor del amor hasta el precio de un micrófono encendido. Mi infancia fue una batalla. Crecí al lado de mi madre, una verdadera heroína moderna. ¿Mi padre? Bueno, él es como una foto desteñida en el álbum de la vida. Mi mamá, en cambio, se partía el alma con varios trabajos para mantenernos y darme la oportunidad de estudiar. Gracias a su esfuerzo, logré obtener una beca para la universidad, un logro tan raro como ganarse la lotería, solo que el premio era estudiar administración y no dinero. Mis motivaciones eran claras, ganas de triunfar y miedo de volver a la pobreza. Después de graduarme, decidí mudarme a la gran ciudad. ¡Ah, qué inicio tan difícil! Mi primer departamento era tan pequeño que solía bromear diciendo que, si abría la puerta del refrigerador, chocaría con la cama. ¿Y las comidas? Una serie de fideos instantáneos patrocinados por la economía. Pero las cosas cambiaron. Conseguí un trabajo en una gran empresa y, paso a paso, fui ascendiendo. Unos años después, ya no solo formaba parte del equipo, lideraba todo un departamento. Para mí, mi trabajo era mi territorio. Siempre les decía a los nuevos, traten este lugar como si fuera suyo. Quizás un día ustedes sean los que lideren, como yo. Era mi manera de mostrarles que todos ahí tenían valor. Cuando me promovieron a jefa del departamento, salimos a celebrarlo. El bar era sencillo, sin lujos, pero tenía algo que el dinero no compra, cerveza fría y compañeros leales. Un brindis por Drina, la jefa, dijo Eduardo, un colega de muchos años, levantando su vaso. El sonido de los brindis resonó en el bar, y me sentí exactamente donde debía estar. Gracias, chicos. Estamos juntos en esto. Vamos a lograr más y dejar nuestra huella, grité. Todos aplaudieron y rieron, creando un momento digno de película, pero sin música dramática. Esa noche, entre abrazos y celebraciones, noté a Gaspar. Estaba en la esquina del bar, apoyado de manera relajada, pero con ese aire de alguien que sabe que está por robarse el espectáculo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió como si ya supiera que estaba interesado, o que estaba a punto de cambiar mi vida. No pude evitar notar la celebración. ¿Qué están festejando?, preguntó, inclinándose hacia mí con una confianza que era mitad encanto y mitad atrevimiento. Un avance en mi carrera. Soy la nueva jefa de mi departamento ahora, respondí, intentando mantener un tono casual. No quería sonar presumida, pero tampoco iba a minimizar mi logro. Impresionante. Debe ser un trabajo difícil, comentó, con una mirada intrigada. Soy Gaspar, por cierto. Drina, mucho gusto, Gaspar, respondí, extendiéndole la mano. La tomó un segundo más de lo esperado, pero de alguna forma eso se sentía natural. Comenzamos a platicar más de lo planeado, sobre trabajo, hobbies y hasta nuestras preferencias de pizza. Descubrí que era financiero, tan apasionado por los números como yo por los planes de proyectos. Lo que empezó como encuentros casuales terminó evolucionando. En los siguientes 6 meses, pasábamos los fines de semana juntos, y pronto yo ya conocía los atajos en su casa como si fuera la mía. Su casa era otro nivel. Un apartamento con techos altos,
ventanas que parecían enmarcar la ciudad como una pintura, y una vista que hacía que mi pequeño departamento pareciera una broma. Una noche, mientras estábamos en el balcón mirando las luces de la ciudad, él se giró hacia mí. Gaspar tomó mis manos, sus dedos temblando ligeramente. Me reí nerviosa, pensando que iba a hablar del clima. En cambio, comenzó. Drina, estos últimos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Sé que puede parecer rápido, pero cuando uno lo sabe, ¿verdad? Su voz era una mezcla de confianza y nerviosismo, como si intentara venderse a sí mismo, aún sabiendo que ya era un trato cerrado. Asentí, sintiendo mi corazón acelerarse como si acabara de correr un maratón. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. El anillo brillaba más que las luces de la ciudad detrás de él. ¿Te casarías conmigo, Drina? Sí, Gaspar, absolutamente sí, logré decir, con la voz quebrada de emoción. Unas semanas después, la realidad tocó la puerta. Mientras nos dirigíamos a la casa de sus padres, mi estómago estaba hecho un nudo. Gaspar parecía tranquilo, pero yo sudaba frío. Cuando llegamos, me di cuenta de que no solo estaba tranquilo, estaba en su elemento. La mansión era algo salido de un cuento de hadas, o quizás de una película de terror gótico, dependiendo de la perspectiva. La entrada era tan larga que casi le pregunté si necesitábamos cargar gasolina antes de llegar a la puerta. Al bajar del auto, vi los enormes portones de hierro, las gárgolas en las esquinas y la fachada imponente de la casa, que me hizo sentir como si fuera a entrar a un tribunal, no a una residencia. «Estarás bien, Drina», susurró, apretando mi mano. Pero su voz sonaba más para convencerse a sí mismo que para tranquilizarme a mí. Al bajar del auto, sentí el peso del lugar. La mansión parecía algo sacado de una película británica antigua, o de un catálogo sobre cómo intimidar a los plebeyos. Los ladrillos cubiertos de hiedra parecían susurrar «tú no perteneces aquí», mientras gárgolas grotescas nos observaban desde lo alto, juzgándome en silencio. Gaspar apretó mi mano mientras caminábamos hacia las enormes puertas de roble. «Vas a estar bien, Drina», murmuró, pero su voz sonaba más como si intentara convencerse a sí mismo. Las puertas se abrieron, revelando al señor y la señora Montés. De inmediato me sentí como si estuviera entrando a una audición para una obra victoriana. Su traje probablemente costaba más que mi renta de un año, y el vestido de ella parecía sacado de una edición especial de moda aristocrática. «Drina, es un placer finalmente conocerte. Soy Javier y esta es mi esposa, Esmerelda», dijo el señor Montés, con una voz suave, pero tan fría que podría usarse para conservar carne. Su ligero acento inglés parecía cuidadosamente practicado, como el de un actor de teatro exagerando su personaje. Esmerelda me dedicó una sonrisa, o algo que parecía ser una sonrisa, pero que no llegaba ni remotamente a sus ojos. Era más como una auditoría facial. «Un placer conocerlos», logré decir, intentando mantener mi voz firme, aunque por dentro quería salir corriendo. Gaspar intentó ayudarme, susurrándome consejos rápidos sobre cuál tenedor usar para cada plato, pero sus palabras eran como un enredo de cables en mi cabeza. La cena comenzó, y rápidamente quedó claro que estaba sentada en un congelador emocional. El señor Montés señaló un retrato en la pared, de un hombre con una barba espesa y expresión severa. «Este es Sir Ramón Montés, un antepasado directo de Inglaterra, que vino en el siglo XIX para establecer a nuestra familia aquí», dijo, con un orgullo que parecía practicado frente al espejo. «Impresionante», dije, intentando sonar entusiasta, pero era difícil mantener el tono cuando sentías que cada movimiento era analizado como si estuvieras en un examen final de etiqueta. Tomé lo que pensé que era el tenedor de ensalada, pero el silencio incómodo que siguió me hizo darme cuenta de que me había equivocado. Miré a Gaspar buscando ayuda, pero antes de que pudiera hablar, la voz cortante de Esmerelda atravesó el aire como un cuchillo de plata. «Tal vez las cosas se hagan diferente de donde vienes, querida», dijo, cada palabra pulida, pero letal. «Disculpa, todavía me estoy acostumbrando a todo esto», murmuré, sintiendo mis mejillas arder como un incendio descontrolado. Gaspar intentó salvar la situación, contando una historia sobre cómo nos conocimos, pero sus padres parecían más interesados en observar mi lucha con la cuchara de postre. Me sentía más pequeña con cada plato servido, como si me estuviera encogiendo bajo sus miradas de juicio. Después de la cena,
que pareció durar un siglo, nos movimos a la sala, que era tan lujosa como opresiva. Las alfombras parecían de terciopelo, y las cortinas eran tan pesadas que parecían bloquear incluso la luz de la razón. Me hundí en una silla ornamentada, sintiéndome como una pieza de museo colocada ahí para entretener a la nobleza. La señora Montés, sentada al borde de su silla como una jueza lista para emitir su veredicto, se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mirada penetrante atravesó mi confianza como si fuera un láser. Drina, querida, cuéntanos más sobre tu familia. Tu crianza debe haber sido bastante diferente a la nuestra, dijo, con una sonrisa que era todo menos amigable. Dudé, sintiendo el peso de la mirada de Gaspar sobre mí. Cada segundo parecía un año. Bueno, era solo mi mamá y yo, comencé, tratando de mantener mi voz firme. Mi papá se fue cuando yo era muy pequeña, así que no tengo muchos recuerdos de él. Mi mamá hizo todo para criarme sola. Es enfermera. El silencio que llenó la sala era ensordecedor, casi palpable. Entonces, la señora Montés se levantó bruscamente, arrastrando su silla con un sonido que parecía un grito de horror. Esto es inaceptable, declaró, con una voz cargada de desprecio. Somos descendientes de una antigua línea inglesa. Tenemos estándares, tradiciones, continuó, enfatizando cada palabra como si estuviera dando un discurso a un público de aristócratas. No voy a permitir que mi único hijo se case con alguien sin pedigrí o conocimiento de su propia línea familiar. El señor Montés, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente se levantó. Aclaró la garganta de forma exagerada, como si estuviera a punto de hacer un anuncio de estado. Es esencial para nosotros que nuestros lazos familiares sean fuertes y estén bien documentados, comenzó, con un tono calculado. Drina, ¿puedes nombrar a tus bisabuelos? Sentí como mi rostro se encendía, el calor subiendo como una ola de vergüenza. Solo conozco a mis abuelos maternos, confesé, casi en un susurro. El señor Montés puso los ojos en blanco como si acabara de revelar algo absolutamente inaceptable. Esto es exactamente lo que temíamos, murmuró, negando con la cabeza con desdén. Finalmente, Gaspar intervino. Su tono era firme, pero llevaba una nota de súplica. Mamá, papá, por favor. Drina es amable, trabajadora y me ama. ¿Eso no es lo que importa? La señora Montés se giró lentamente hacia él, sus ojos de acero fijos como si quisiera congelarlo en su lugar. El respeto y la adhesión a nuestros estándares familiares es lo que importa, Gaspar. Si Drina va a unirse a esta familia, necesita aprender nuestras costumbres y respetar nuestras raíces, aunque no sean significativas. Estaba atónita. Sentía como si me hubieran transportado a una película antigua, donde las líneas familiares y las tradiciones eran más importantes que el amor o la felicidad. No podía entender cómo eso podía ser tan crucial para ellos, pero sus palabras me cortaron profundamente, apagando cualquier calidez que hubiera sentido la noche anterior. Gaspar me miró con ojos suplicantes, prácticamente rogándome que aceptara. Respiré hondo, sintiendo cada fibra de mi ser resistirse, pero, con resignación, cedí. Está bien, dije, esforzándome por mantener mi voz firme, aunque sentía que una parte de mí estaba cediendo a algo más grande que yo. Aprenderé sobre su familia y sus tradiciones. La señora Montés arqueó las cejas, visiblemente satisfecha con mi rendición, como si hubiera ganado una batalla no declarada. Perfecto, respondió, con una sonrisa tan afilada como una navaja. Perfecto. Comenzarás familiarizándote con nuestro árbol genealógico y entendiendo quiénes son las personas en estos retratos. No se trata solo de nombres, Drina, es sobre respeto a nuestra línea familiar, declaró Esmeralda, como si estuviera entregándome la constitución de la familia Montés. Mientras continuaban hablando sobre expectativas imposibles, sentí como algo dentro de mí se encogía. Aquella noche, que debía haber sido una simple cena, se había convertido en una especie de prueba, y parecía que estaba reprobándola. Sí, acepté sus exigencias. Pero, ¿a qué costo? Mientras la conversación se llenaba de historias de ancestros que habían conquistado todo, menos simpatía, no podía evitar sentirme alienada no solo de esa familia, sino también de partes de Gaspar que parecían inseparables de ellos.
Las semanas siguientes fueron un verdadero caos. Apenas podía respirar entre las demandas de mi trabajo y las interminables clases de etiqueta y estilo que el señor y la señora Montes insistían en que tomara. Mis días comenzaban antes del amanecer y terminaban después del atardecer. Codos fuera de la mesa, Drina, decía la instructora de etiqueta, amable pero firme. Era una señora que parecía sacada de un manual de buenos modales, o de una revista de los años 50. Y recuerda, la cuchara de sopa debe moverse alejándose de ti cuando la uses, continuaba, demostrando un movimiento tan elegante que casi esperaba que la cuchara saliera volando. Asentía, tratando de imitar sus gestos, pero mi mente estaba en otro lugar, en el trabajo acumulado, en los detalles de la boda y, sinceramente, en el sueño de una cena sencilla donde pudiera usar las manos sin ser juzgada. Lo estás haciendo bien, me aseguraba, con una sonrisa que parecía querer recordarme que todo esto valdría la pena. Gracias, respondí, forzando una sonrisa. Es solo que, es demasiado, ¿sabe? Como si fuera una advertencia cósmica, mi teléfono sonó. Pedí permiso y salí para atender, buscando un rincón tranquilo en la bulliciosa ciudad. Hola, mamá, contesté, con una voz más cansada de lo que hubiera querido. Drina, querida, ¿cómo van los preparativos para la boda?, preguntó, con una voz llena de entusiasmo, pero con ese toque de preocupación que solo las mamás tienen. Dudé, eligiendo mis palabras con cuidado. Todo bien, aprendiendo muchas cosas. Incluso aprendí a bailar vals, respondí, intentando sonar ligera. Hubo una pausa. Sabía que no estaba convencida. Te escuchas exhausta, querida. ¿Estás descansando lo suficiente? Porque, honestamente, nada de esto debería ser tan complicado. Necesitas cuidar de ti misma. Solté una risa débil. Intentaré, mamá, pero hay mucho que equilibrar ahora, clases de etiqueta, baile, trabajo, la boda. Parece que siempre estoy corriendo. Drina, recuerda que una boda no es una maratón. No se trata de perfección. Se trata de felicidad. Al colgar, sentí la verdad en sus palabras, pero también el peso de lo que me esperaba. No olvides lo que es importante, Drina. Al final del día, son tú y Gaspar, no todas estas reglas y lecciones. Las palabras de mi madre fueron como un rayo de sol entrando por una ventana cerrada. Por unos momentos, me sentí más ligera, como si todo pudiera resolverse con amor y determinación. Pero tan pronto como colgué, la realidad volvió a caer sobre mí, pesada e implacable. Estaba atrapada. Entre complacer a los padres de Gaspar, que parecían tener un cronómetro y una libreta listos para juzgarme, y mantener mi cordura, cada día era una maratón interminable. De vuelta al entrenamiento, la voz de la instructora era poco más que un ruido de fondo mientras intentaba, sin éxito, sostener una copa de vino correctamente. Sujeta el tallo, no la copa, querida. Y mantén el codo ligero, como si estuviera flotando, dijo, demostrando con tanta elegancia que parecía estar bailando con el objeto. En los pocos momentos de descanso, me encontraba mirando al techo de mi departamento, tratando de no pensar en cómo cada error era una nueva munición para las miradas heladas del señor y la señora Montes. Sabía que no estaba a la altura de sus expectativas. Y, aún así, seguía intentándolo. ¿Por qué? Tal vez era amor, tal vez era miedo de admitir que ese mundo no era para mí. Una noche, ya acostada y casi quedándome dormida, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gaspar iluminando la pantalla oscura. ¿Cómo estuvo tu día? Te extraño. Me quedé mirando esas palabras, mis dedos flotando sobre el teclado. Quería desahogarme. Quería decirle lo agotada, frustrada y perdida que estaba. Pero me contuve. Yo también te extraño. Día largo, pero todo bien, escribí finalmente, y presioné enviar. Dejé el teléfono a un lado y miré al techo. El silencio de mi departamento se sentía abrumador. ¿Así sería para siempre? Empujando el cansancio, sonriendo para ocultar el estrés, tratando de encajar en un mundo que se sentía cada vez más ajeno a quien realmente era. Y entonces, finalmente, llegó el gran día. El lugar estaba deslumbrante, lleno de flores cuidadosamente arregladas,
vestidos impecables y los rostros altivos de la alta sociedad circulando. Era como estar dentro de una revista de bodas de lujo, solo que yo era la novia y el decorado de fondo al mismo tiempo. Mi estómago estaba hecho un nudo. En el espejo, el vestido blanco me abrazaba, pero no podía ocultar mi respiración entrecortada. Mi madre se acercó, acomodando un mechón de cabello suelto en mi frente. «Todo va a salir bien, Drina», dijo, con una sonrisa tan suave que casi le creí. Pero, tan pronto como comenzó la ceremonia, supe que cualquier esperanza de una boda tranquila había desaparecido. Los padres de Gaspar estaban en su hábitat natural, la superioridad. El señor Montés saludaba a los invitados con una calculada actitud de ostentación. Mientras la señora Montés se aseguraba de contarle a cualquiera que quisiera escuchar cómo ellos eran responsables de cada detalle impecable del evento. Mientras los invitados se acomodaban, intenté distraerme interactuando con algunos amigos. Pero mi intento fue interrumpido por una mano firme en mi brazo. «Drina, querida, asegúrate de que nuestros amigos estén bien atendidos. Ve por unas bebidas, sé una buena niña», dijo la señora Montés, con una sonrisa tan fría que podría congelar el champán. Señaló hacia un grupo de señores mayores que discutían sobre política en voz alta, como si estuvieran debatiendo el destino de la humanidad, o la validez de mi lugar en esa familia. Por un momento, me quedé paralizada. Era mi boda. ¿Y me estaba pidiendo que trajera bebidas? Pero, comencé, solo para ser cortada por la mirada afilada de la señora Montés, que podría perforar acero. Nada de, pero. Ahora eres prácticamente de la familia. Demuestra algo de iniciativa, ordenó, con una voz firme como un veredicto de tribunal. Con el corazón pesado y la indignación creciendo, me vi cargando bandejas de champán y aperitivos entre los invitados, mientras mi vestido de novia arrastraba por el suelo como una metáfora de mi orgullo siendo pisoteado. Cada paso hacía que la tela pesara más, y la humillación apretaba mi pecho. Vi a Gaspar riendo. Estaba relajado, conversando como si ese fuera un evento cualquiera, totalmente ajeno a mi sufrimiento. Mientras pasaba con otra ronda de bebidas, la voz de la señora Montés se elevó por encima de las conversaciones, cortando el aire como una navaja. «Drina estará sirviéndonos esta noche. Es un buen entrenamiento para ella, ¿no creen?» Su tono estaba cargado de condescendencia, sus ojos recorriendo la sala, buscando complicidad entre los invitados. Las risas contenidas de algunos fueron como una puñalada. Eso fue la gota que derramó el vaso. Me acerqué a ella, sintiendo mis manos temblar ligeramente, pero con mi voz firme, cargada de algo que parecía nacer de mi propia dignidad herida. No soy una mesera en mi propia boda. Aquí hay empleados que deberían encargarse de eso. La señora Montés se levantó, con una expresión de sorpresa teatral, el tipo de reacción que parecía ensayada. Deberías sentirte agradecida de que hayamos permitido que una chica tan sencilla entrara en nuestra familia, siseó, cada palabra goteando veneno. Recuerda tu lugar, Drina, añadió, como si estuviera declarando el último punto de un debate. Sentí mi rostro calentarse mientras una ola de ira hervía dentro de mí. Este es mi matrimonio, no una exhibición para tus amigos, respondí, mi voz más alta de lo que pretendía. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia nosotras, expectantes, como si estuvieran presenciando un espectáculo en vivo. Fue en ese momento que Gaspar tropezó hacia nosotras, con una copa de champán en la mano y un aire de confusión pintado en su rostro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con una voz un poco embriagada, los ojos desenfocados. «Tu madre me está tratando como si fuera una sirvienta en nuestra boda, Gaspar. Y esto no es lo que debería ser hoy», exploté, dejando que la frustración se desbordara en cada palabra. Gaspar miró entre su madre y yo, su expresión convirtiéndose en una mezcla de confusión e irritación. «Drina, ¿por qué estás haciendo un escándalo? Solo haz lo que mi madre pide, no es para tanto». Parpadeé, incrédula. «¿No es para tanto, Gaspar? Este es nuestro día, y tu madre está arruinándolo todo». Él dio un largo trago a su champán antes de responder. Y lo que vino después no podía deshacerse. «Mira, Drina, deberías sentirte agradecida de que te haya elegido. Había muchas chicas mejores que tú, más bonitas, más ricas.
Estás haciendo un drama por nada. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No solo por la brutalidad, sino porque finalmente expusieron la verdad. Retrocedí, sintiendo como la realidad me aplastaba. El hombre que amaba, con quien estaba a punto de casarme, no nos veía como socios. Para él, yo era solo un accesorio, algo que debía moldearse para encajar en el escaparate de perfección que sus padres exigían. Mientras apretaba mi ramo con fuerza, sintiendo que podía derrumbarme, mi madre se acercó. Me miró con ternura, pero con la determinación de quien estaba a punto de actuar. «Hija, ¿amas a este hombre? ¿De verdad quieres casarte con él?», susurró. Asentí con lágrimas en los ojos, pero con una verdad clara en mi corazón: me amo más. Mi madre, entendiendo mi decisión, tomó el ramo de mis manos, me guió a una silla y, con firmeza sorprendente, fue hacia el DJ, pidió el micrófono y se giró hacia la multitud. «Damas y caballeros, ¿puedo tener su atención?», dijo, su voz cortando el aire. Todos guardaron silencio. «Estudié en la misma escuela que Javier y Esmeralda Montes», comenzó, mirando directamente hacia ellos. En ese entonces, no tenían acento inglés ni sangre noble. Sus familias eran simples, trabajadoras. La sala se llenó de murmullos. Continuó: «El padre de Javier era mecánico, y la madre de Esmeralda atendía mesas en un restaurante. Los retratos, los títulos, todo es una farsa para ocultar quiénes realmente son». La señora Montes se levantó, con el rostro rojo. «Esto es ridículo, nosotros». Mi madre la interrumpió. «Ridículo es que juzguen a mi hija mientras viven una mentira. Drina vale más que cualquiera de sus títulos comprados». Los invitados murmuraban abiertamente ahora, lanzando miradas de desaprobación a los Montes. El señor Montes intentó intervenir, su voz insegura. «Hicimos lo que pensamos que era correcto». Pero ya era demasiado tarde. «¿Para quién?», mi madre lo interrumpió, su voz firme y feroz. «¿Para tu hijo, para la sociedad o solo para tu orgullo superficial?». La tensión en la sala era palpable. Los Montes, antes tan altivos, parecían encogerse, su fachada de grandeza disolviéndose bajo el peso de la verdad. Gaspar avanzó hacia mí, su rostro una mezcla de sorpresa y furia. Se inclinó, susurrando con amargura: «Arruinaste todo, Drina. Deshonraste a mi familia y todavía cuestionas si quiero casarme contigo después de este espectáculo». Sus palabras me hirieron, pero lo que dijo después fue aún peor. Me tomó del brazo, acercándose con una voz cargada de amenaza. «Te voy a enseñar a ser una buena esposa, una que conozca su lugar y obedezca». La amenaza flotó en el aire, pesada. Pero me negué a ceder. Jalé mi brazo con fuerza, apartándome de él. ¿Este era el hombre con quien pensaba pasar mi vida? ¿Esta era la familia que estaba a punto de aceptar? No. Respiré hondo, sintiendo la fuerza y la valentía que mi madre me había devuelto. «No habrá boda», declaré en voz alta, asegurándome de que todos me escucharan. «Lamento haber considerado casarme con alguien que encaja tan bien con la arrogancia y las mentiras de sus padres». El silencio fue seguido por murmullos. Algunas miradas eran de sorpresa, otras de apoyo. Gaspar quedó boquiabierto, impotente ante la situación. Mi madre caminó hacia mí, un escudo de fuerza y consuelo. Juntas, dejamos el salón con la cabeza en alto. En las semanas que siguieron, la caída de los Montes fue rápida. La verdad sobre sus orígenes humildes y sus métodos fraudulentos se esparció como pólvora. Invitados y conocidos los evitaron, y su reputación, cuidadosamente construida, quedó reducida a cenizas. Los periódicos locales publicaron artículos revelando las mentiras y los engaños de los Montes, mientras las redes sociales ardían con críticas y especulaciones. Aquellos que antes reverenciaban a la familia ahora los evitaban, cruzando la calle para no encontrarse con ellos. Las empresas empezaron a cortar lazos, temiendo la asociación negativa. La imponente mansión que simbolizaba el estatus de los Montes se convirtió en un amargo recordatorio de su hipocresía. Sin apoyo, decidieron vender la propiedad e intentar un nuevo comienzo en otra ciudad, lejos del escándalo. Gaspar, por su parte, fue consumido por la vergüenza. Abandonado por sus amigos y aislado, empezó a frecuentar bares,
tratando de ahogar su dolor en alcohol. Su carrera se desmoronó, y su reputación profesional nunca se recuperó. Mientras tanto, yo reconstruía mi vida. Una noche, en la modesta sala que compartía con mi madre, tomé su mano y le dije: «Gracias por todo, mamá. Por estar ahí, por defenderme, por ayudarme a ver la verdad». Ella apretó mi mano con una sonrisa serena. «Siempre estaré aquí, Drina. Eres mi hija. Y nadie puede jamás hacerte menos de lo que eres». Sentadas juntas, con el ruido de la televisión al fondo, sentí como la normalidad regresaba a mi vida. Perdí a un novio, pero recuperé algo mucho más valioso: mi libertad, mi autoestima y mi futuro. Volver al trabajo fue como regresar a un santuario. Mis colegas, conscientes de lo que había sucedido, me recibieron con apoyo genuino. «Drina, esquivaste una bala, amiga», bromeó Eduardo, recargado en mi escritorio con una taza de café humeante que me ofreció como regalo. Sonreí, aceptando el café. «Gracias, Eduardo». Y sí, esa bala fue más como una bola de cañón. «Cualquiera que te haga servir a los invitados en tu propia boda no es material para esposo», dijo Jenny desde el otro lado del cubículo. «Te mereces algo mucho mejor, querida». Sonreí, agradecida por la camaradería. «También lo creo. Es bueno estar de vuelta donde soy valorada por lo que hago, no por la familia con la que podría haberme casado». Mientras los días se convertían en semanas, el apoyo de mis colegas no vacilaba. Fue durante ese tiempo que conocí a Nicolás, un amigo de un amigo. No tenía un pasado extraordinario, pero era genuino, con una sonrisa fácil y una energía ligera que me contagiaba. Nos conocimos en una reunión simple, algo casual. Me saludó con entusiasmo. «Hola, debes ser Drina. He oído mucho sobre ti. Todo cosas buenas, lo prometo». «Espero que no hayan exagerado demasiado», bromeé, encantada con su energía. Pronto, su familia me mostró lo opuesto a lo que había vivido con los Montes. Cuando los conocí, me recibieron con abrazos cálidos y palabras sinceras. «Drina, estamos tan felices de que Nicolás haya encontrado a alguien que lo haga tan feliz», dijo su mamá, abrazándome cariñosamente. Nicolás y yo no teníamos prisa. Queríamos construir algo sólido, sin presiones. En el trabajo, mi jefe me llamó a su oficina un día. «Drina, quería decirte que todos hemos notado cómo manejaste todo. Fue admirable». Asentí, curiosa por lo que diría después. «Creemos que es momento de otra promoción. Has demostrado ser una líder excepcional». Salí de la oficina sintiendo una ola de orgullo. Con una nueva relación basada en respeto mutuo, una carrera en auge y el apoyo de las personas a mi alrededor, finalmente sentía que estaba en el lugar correcto.